En el ojo de la tormenta, la Rusia moderna se enfrenta a un desafío sin precedentes, la guerra en Ucrania. Un conflicto que ha dejado una estela de devastación y desesperación a su paso, mientras la comunidad internacional implora por la paz y responde con sanciones. El resultado, una economía rusa debilitada. ¿Cómo ha logrado Rusia no solo mantenerse a flote, sino también prosperar en medio de la tormenta? Acompáñanos en este fascinante viaje mientras desentrañamos los secretos detrás de su asombroso desempeño económico en tiempos de crisis. Antes de sumergirnos en esta intrigante historia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. La capacidad de su economía no solo para sobrevivir, sino para prosperar en medio de estas difíciles circunstancias, es asombrosa. Sin embargo, la situación es compleja y tensa, con preguntas sin respuesta sobre el verdadero costo de la guerra y el impacto de las sanciones en la población. Occidente optó por la táctica de imponer sanciones económicas a Rusia, lo que llevó a más de 1000 empresas a reducir sus operaciones en el país, incluyendo gigantes como Coca-Cola, McDonald's y Apple, que abandonaron el mercado ruso. Se pretendía sacudir la economía rusa, pero el gobierno de Vladimir Putin respondió con resistencia y determinación, encontrando formas ingeniosas de recuperarse rápidamente ante la adversidad. El conflicto en Ucrania y la retirada masiva de marcas extranjeras de Rusia han llevado a un nuevo escenario. Ha habido un aumento de acuerdos para adquirir activos de marcas de consumo conocidas y relanzarlas bajo nuevas enseñas, una respuesta creativa a las circunstancias cambiantes del mercado. Esta historia en evolución despierta preguntas sobre el futuro económico de Rusia y su papel en la escena global. Gigantes como Coca-Cola y McDonald's han abandonado la escena. Ahora, las marcas locales, como Ochakovo, han tomado el relevo, presentando versiones con toques únicos de estas icónicas bebidas, Coca-Cola Fancy y Street. Pero no es solo un cambio de sabor, McDonald's también ha decidido cambiar su nombre tras ceder la totalidad de su negocio a empresarios rusos, quienes tienen ambiciosos planes de adquirir los 850 puntos de venta de McDonald's en Rusia. Los vientos de cambio económico soplan fuerte debido a la agitación en Ucrania y las sanciones internacionales que han caído sobre Rusia. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha alzado la voz, pronosticando una caída significativa del 10% en el Producto Interno Bruto ruso para el 2023. Y eso no es todo, pues un horizonte de crecimiento a largo plazo se oscurece bajo estas sombras. Los efectos colaterales son visibles en los mercados emergentes, especialmente en países de ingresos más bajos, donde la presión se acumula para absorber los aumentos de precios en alimentos y energía. Aunque muchos observadores preveían que las sanciones estrangularían la economía rusa, los hechos han demostrado lo contrario. A pesar de las primeras estimaciones de una caída superior al 10%, la economía rusa ha demostrado ser sorprendentemente resiliente frente a las sanciones occidentales. Los números oficiales muestran una contracción de tan solo el 2% en 2022. Las altas cotizaciones en exportaciones de energía han actuado como un escudo ante los embates de las sanciones, mientras que los controles de capital han fortalecido el rublo a niveles no vistos en 7 años. Y aunque las importaciones se desplomaron, esta crisis ha llevado a un superávit récord en la balanza comercial. El Banco Central, bajo la dirección visionaria de Elvira Nabielline, ha demostrado su maestría al proporcionar estabilidad en la turbulenta economía rusa. Sin embargo, la trama se espesa cuando las sanciones no solo golpean la economía, sino que también apuntan a la columna vertebral financiera de Rusia. En un sorprendente movimiento, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales ha aplicado sanciones a los bancos rusos, dejando a varios de ellos fuera del sistema de mensajería SWIFT. El 26 de febrero marcó un punto de inflexión cuando Estados Unidos, la Comisión Europea, el Reino Unido y Canadá se unieron para restringir el acceso de los bancos rusos a esta red vital. La Unión Europea sacó a la luz sus cartas y anunció que 7 bancos rusos serán eliminados del sistema financiero global SWIFT a partir del 12 de marzo. Esta jugada se ejecuta en sincronía con socios poderosos como los Estados Unidos y el Reino Unido. Pero, como en una partida de ajedrez, Rusia revela su propia jugada maestra, el Sistema de Pago para Transferencias Financieras, SPFS. Este sistema, hecho en casa, de Rusia se gestó después de la anexión de Crimea en 2014, cuando la amenaza de ser expulsados de SWIFT se cernía sobre ellos. Pero Rusia no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Su plan audaz es conectar SPFS con gigantes económicos como China e India, creando un circuito financiero alternativo que podría eludir completamente el sistema global de mensajes financieros. Y no están solos en este juego. El sistema bancario iraní también fue excluido de SWIFT debido a las sanciones estadounidenses que se intensificaron desde 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a los Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y otras potencias mundiales.
Ahora, Irán está conectando sus instituciones financieras con bancos rusos a través de SPFS, un movimiento que involucra a más de 100 bancos de 13 países diferentes. Esta alianza no solo habla de su resistencia a las sanciones occidentales, sino que también señala hacia dónde se dirige el mundo financiero. Rusia ha estado en conversaciones para compartir su sistema de mensajes financieros con China, India, Irán y Turquía. Esto ha generado un interés abrumador tanto dentro como fuera de Rusia, y se ha propuesto permitir que todas las entidades legales, nacionales e internacionales, hagan uso de este sistema. ¿La razón? Mientras el mundo occidental intentaba estrangular a Rusia con sanciones relacionadas con el comercio de petróleo en medio del conflicto en Ucrania, las empresas occidentales que antes dominaban el mercado petrolero se retiraron, dejando espacio para un resurgimiento estratégico de las exportaciones de petróleo ruso, dirigidas a naciones como el Reino Unido. Así, en el año 2022, las exportaciones rusas presenciaron un crecimiento impresionante del 7,6%, llegando a la imponente cifra de 242 millones de toneladas métricas, que equivale a una asombrosa producción diaria de unos 4,9 millones de barriles. Este logro es un testimonio del sorprendente poder de adaptación de Rusia ante la presión global. Pero, ¿cuáles fueron los factores detrás de esta increíble resiliencia? En primer lugar, la nación había acumulado considerables reservas financieras a finales de 2021, lo que, combinado con una recuperación post-crisis y el aumento de los precios de los productos energéticos, permitió a la economía rusa lograr un asombroso crecimiento del 5% al cierre de ese año. Los agentes económicos habían acumulado estas reservas en previsión del crecimiento futuro, y las empresas vieron sus resultados financieros netos aumentar aproximadamente 3 veces más que el año anterior, lo que fortaleció significativamente su resistencia a las turbulencias económicas. Sin embargo, la verdadera explosión en los beneficios del sector empresarial no se hizo evidente hasta el tercer trimestre de 2022. Un factor clave en esta resistencia fue el cambio de Rusia hacia el comercio con naciones no sancionadas, principalmente en Asia, donde se encontraron socios con recursos financieros significativos y una moneda rusa robusta. Este enfoque abrió nuevas vías de importación y fortaleció aún más el rublo ruso. Respaldado por un creciente superávit comercial, este fortalecimiento financiero condujo a una rápida recuperación de las importaciones. Además, se produjo un aumento significativo del gasto público, inyectando 5,5 billones de rublos en la economía, lo que supuso un estímulo fiscal sin precedentes. Estos factores no solo impulsaron la sostenibilidad de la producción, sino que también provocaron una redistribución masiva de recursos, demostrando la impresionante capacidad de Rusia para adaptarse a los desafíos externos. Sin embargo, este asombroso desempeño económico tuvo un impacto global. Los países europeos, altamente dependientes del gas ruso, comenzaron a sentir las consecuencias en sus facturas de electricidad. La inflación mundial aumentó drásticamente, alcanzando el 8,8%, lo que supuso un golpe importante tanto para los hogares como para las empresas en todo el mundo. Esta cadena de eventos ilustra vívidamente la interconexión de la economía global, ya que las sanciones contra Rusia elevaron los costos energéticos y las tensiones financieras se propagaron más allá de las fronteras. Esto subraya la delicada danza de las relaciones internacionales y el poder de la interdependencia económica. En el complejo tablero de la geopolítica, casi un tercio de la población mundial vive en países que mantienen posturas neutrales, como India, que depende en gran medida de Rusia para energía y armamento. China también muestra cierta inclinación hacia Rusia, aunque con precaución. Mientras tanto, naciones como Corea del Norte, Siria y Cuba forman un exclusivo grupo que representa solo el 3,9% de la población mundial. Lo intrigante es que, aunque quienes condenan las acciones de Rusia pueden parecer una minoría, tienen un impacto significativo en la economía global. Los países que respaldan la postura occidental representan el 70% del PIB mundial, mientras que los que condenan a Rusia contribuyen con el 61% del PIB global, a pesar de ser solo el 16% de la población mundial. Recientemente, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaron una nueva cooperación en medio de la crisis en Ucrania, lo que elevó las tensiones globales. La OPEP, que produce el 40% del petróleo mundial, también se unió a la visión de Putin, aumentando la intensidad del juego de ajedrez geopolítico. En este panorama de incertidumbre global, es crucial mantenerse informado sobre los desarrollos económicos y políticos. La economía rusa sigue sorprendiendo al mundo, lo que nos hace cuestionar la efectividad de las sanciones.
Para no perderte ninguna actualización sobre este tema y otros eventos globales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Mantente al tanto de las noticias más relevantes y únete a nuestra comunidad de conocimiento. Hasta la próxima.